Bueno, aquí estamos en una clase más, capítulo 7 de Conversaciones con Dios 3 y dice, capítulo 7. Hemos cubierto mucho aquí. En realidad, cubrimos mucho. ¿Podemos hacer otro cambio? ¿Estás listo para continuar? ¿Lo estás tú? Sí, ahora estoy avanzando. Al fin logré un avance. Deseo formular cada pregunta que he esperado 3 años para preguntar. Estoy de acuerdo, adelante. Calma, me gustaría hablar sobre otro de los misterios esotéricos. Me gustaría que hablaras sobre la reencarnación. Seguro. Muchas religiones dicen que la reencarnación es una doctrina falsa, que solo tenemos una vida aquí, una oportunidad. Lo sé, eso no es preciso. ¿Cómo pueden estar tan equivocados respecto a algo tan importante? ¿Cómo es que no saben la verdad sobre algo tan básico? Debes entender que los seres humanos tienen muchas religiones basadas en el temor, cuyas enseñanzas rodean una doctrina de un Dios al que se le debe adorar y temer. Fue a través del temor, como toda su sociedad terrenal, se reformó del matriarcado y pasó al patriarcado. Fue a través del temor que los primeros sacerdotes lograron que la gente enmendara su mal camino y escuchara la palabra del Señor. Fue mediante el temor que las iglesias obtuvieron y controlaron a sus miembros. Una iglesia insistió incluso que Dios los castigaría si no iban a la iglesia cada domingo. No ir a la iglesia se declaró como un pecado. Y no solo cualquier iglesia. Uno tenía que asistir a una iglesia particular. Si asistían a una iglesia de una denominación diferente, eso también era un pecado. Esto fue un intento de control puro y simple, mediante el temor. Lo sorprendente es que funcionó. Diablos, todavía funciona. Tú eres Dios, no maldigas. ¿Quién está maldiciendo? Hice una afirmación de un hecho. Dije, diablos, todavía funciona. La gente siempre creerá en el infierno y en un Dios que los enviará allí. Mientras crea que Dios es como el hombre, despiadado, interesado, que no perdona y vengativo, en el pasado la mayoría de la gente no podía imaginar a un Dios que pudiera elevarse sobre todo eso. Por lo tanto, aceptaron las enseñanzas de muchas iglesias de temer la terrible venganza del Señor. Fue como si la gente no pudiera confiar en sí misma para ser buena, para actuar adecuadamente por cuenta propia, por sus propios motivos. Por lo tanto, tuvieron que crear una religión que enseñó la doctrina de un Dios enfadado y castigador para mantenerse en línea. Ahora, la idea de la reencarnación atacó todo eso. ¿Cómo? ¿Qué hizo esa doctrina tan amenazante? La Iglesia proclamó que sería mejor que fueran buenos o de lo contrario, y los que creen en la reencarnación dijeron, tendrán otra oportunidad después de esta, y otra después de esta, y aún más oportunidades. Por lo tanto, no se preocupen, actúen lo mejor posible, no se paralicen tanto debido al temor, que no puedan moverse. Prométanse a sí mismos ser mejores y continúen. Naturalmente, la primera iglesia no quiso escuchar tal cosa. Por lo tanto, hizo dos cosas. Primero, denunció la doctrina de la reencarnación como herética. Luego, creó el sacramento de la confesión. La confesión podía ser para el creyente lo que prometía la reencarnación, esto es, darle otra oportunidad. Entonces, tuvimos un arreglo en el que Dios nos castigaría por nuestros pecados a no ser que nos confesáramos. En ese caso podíamos sentirnos a salvo, sabiendo que Dios había escuchado la confesión y nos había perdonado. Sí, pero hubo un impedimento. Esta absolución no podía llegar directamente de Dios, tenía que llegar a través de la iglesia, cuyos sacerdotes daban penitencias que tenían que cumplirse.
Por lo general, estas consistían en oraciones que se le requerían al pecador. Por lo tanto, ahora tenían dos motivos para continuar siendo miembros. La iglesia descubrió que la confesión era una atracción tan buena que pronto declaró que era pecado no confesarse. Todos tenían que hacerlo al menos una vez al año. Si no lo hacían, Dios tendría otro motivo para enfadarse. Más y más reglas, muchas de ellas arbitrarias y caprichosas. Empezó a promulgar la iglesia cada regla teniendo detrás de ella el poder de la condenación eterna de Dios, a no ser, por supuesto, que se confesara el fracaso. Se presentó otro problema. La gente supuso que esto significaba que podía hacer cualquier cosa, siempre que lo confesara. La iglesia se encontró en un dilema. El temor había abandonado el corazón de la gente. La asistencia a la iglesia y sus miembros disminuyeron. La gente se iba a confesar una vez al año, cumplía su penitencia, era absuelta por sus pecados y continuaba con su vida. No había duda en eso. Había que encontrar una manera para inculcar de nuevo el temor en el corazón. Por lo tanto, se inventó el purgatorio. El purgatorio. El purgatorio se describió como un lugar parecido al infierno, pero no eterno. Esta nueva doctrina declaró que Dios los haría sufrir por sus pecados, incluso si los confesaban. Bajo esta doctrina, Dios decretó cierta cantidad de sufrimiento para cada alma no perfecta, basándose en el número y tipo de pecados cometidos. Había pecados mortales o veniales. Los pecados mortales los enviaban indirectamente al infierno, si no se confesaban antes de morir. Una vez más, la asistencia a la iglesia aumentó. Se hicieron también colectas y contribuciones especiales, porque la doctrina del purgatorio incluía también una forma en que uno podía comprar, evitar el sufrimiento. Perdón. De acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, uno podía recibir una indulgencia especial, una vez más, no directamente de Dios, solo en un ministro de la iglesia. Estas indulgencias especiales liberaban a uno de sufrir en el purgatorio, que se había ganado con los pecados o al menos de parte de él. Algo como menos tiempo por un buen comportamiento. Sí, por supuesto. Estas suspensiones del castigo se concedían a muy pocas personas, por lo general aquellas que hacían una contribución a la iglesia. Por una gran suma, uno podía obtener una indulgencia plenaria. Esto significaba no pasar ningún tiempo en el purgatorio. Era un boleto sin parada directo al cielo. Este favor especial de Dios está disponible para muy pocas personas, tal vez para la realeza y los muy ricos. La cantidad de dinero, joyas y tierra dada a la iglesia a cambio de estas indulgencias plenarias fue enorme. Sin embargo, la exclusividad de todo esto produjo gran frustración y resentimiento entre las masas. El campesino más pobre no tenía esperanza de obtener indulgencia del obispo y por lo tanto el vulgo perdió fe en el sistema y la asistencia amenazó con disminuir de nuevo. ¿Y qué hicieron entonces? Introdujeron las velas de la novena. La gente podía ir a la iglesia y encender una vela de la novela por las pobres almas del purgatorio. Y al recitar una novena, una serie de oraciones en un orden particular que llevaba cierto tiempo completar, pedían quitar años a la sentencia del difunto querido, sacándolo del purgatorio más pronto de lo que otra manera hubiera permitido Dios. No podían hacer nada por sí mismos, pero al menos podían orar para pedir piedad por los difuntos. Por supuesto, sería útil si se introducían en la ranura una o dos monedas por cada vela encendida. Muchas pequeñas velas ardían detrás de mucho cristal rojo y muchos pesos y centavos se depositaban en multitud de cajas pequeñas, en un intento de disminuir el sufrimiento infligido a las almas del purgatorio. Vaya, esto es increíble. ¿Quiere decir que la gente no pudo ver a través de todo eso? La gente no lo consideró un intento desesperado, de una iglesia desesperada para mantener a sus miembros desesperados por hacer algo que, para protegerse de ese malhechor que llamaban Dios. ¿Quiere decir que la gente creyó eso? Bastante, literalmente. No me sorprende que la iglesia declarara que la reencarnación no existía.
Sí, sin embargo, cuando yo los creé, no los creé para que pudieran vivir una vida, un periodo infinitesimal, dada la edad del universo. Cometieran los errores que inevitablemente cometerían y luego esperaran lo mejor al final. He tratado de imaginar, planteándolo de esta manera, he tratado de imaginar planteándolo de esa manera, pero nunca puedo averiguar cuál sería mi propósito. Ustedes tampoco pudieron averiguarlo. Por eso tuvieron que seguir diciendo tales cosas como el Señor trabaja en formas misteriosas para llevar a cabo sus maravillas. Sin embargo, no trabajo con formas misteriosas. Todo lo que hago tiene un motivo y es perfectamente claro. Ya expliqué por qué los creé y el propósito de su vida muchas veces en esta trilogía. La reencarnación encaja perfectamente en ese propósito, que es que yo creé y experimenté quién soy yo a través de ustedes, vida tras vida y a través de los millones de criaturas de conciencia que he colocado en el universo. Entonces, ¿hay vida en otros? Por supuesto que las hay. ¿En realidad crees que están solos en el universo tan gigante? Ese es otro tema que podemos tratar más adelante. ¿Lo prometes? Lo prometo. Tu propósito como alma es experimentarte como todo eso. Nosotros evolucionamos, estamos llegando al ser. ¿Llegando a ser qué? No lo sabemos. No podemos saberlo hasta que estemos allí. Para nosotros el viaje es la alegría. Tan pronto como lleguemos allí, tan pronto como creemos la siguiente idea superior de quienes somos, crearemos un pensamiento más grandioso, una idea superior y continuaremos la alegría por siempre. ¿Estás conmigo en esto? Sí, en este momento casi podría repetirlo al pie de la letra. Bien, entonces el punto y el propósito de tu vida es decidir quién eres realmente. Lo estás haciendo cada día, con cada acción, en cada pensamiento y con cada palabra. Eso es lo que estás haciendo. En la medida en que eso te agrade, que te agrade quién eres en tu experiencia, en esa medida te apegarás más o menos a la creación, haciendo solo ajustes menores aquí y allá para acercarte más a la perfección. Para Maharaja Yogananda es un ejemplo de una persona que estuvo muy cerca de lo perfecto, como una imagen externa de lo que pensaba de sí mismo. Tenía una idea muy clara sobre sí mismo y acerca de su relación conmigo y utilizó su vida para expresar eso. Deseaba experimentar su idea sobre sí mismo en su propia realidad, conocerse como eso, experimentalmente. Baby Ruth hizo lo mismo. Tenía una idea muy clara sobre sí mismo y su relación conmigo y usó su vida para expresar eso, para conocerse a sí mismo en su propia experiencia. No muchas personas viven en ese nivel. Aunque el maestro y Bey tenían dos ideas diferentes sobre sí mismos, ambos actuaron con magnificencia. Ambos tenían también ideas diferentes respecto a mí, eso seguro, y procedían de diferentes niveles de conciencia respecto a quién soy y acerca de su verdadera relación conmigo. Esos niveles de conciencia se reflejaron en sus pensamientos, palabras y obras. Uno de ellos estuvo en un lugar de paz y serenidad la mayor parte de su vida y llevó una paz profunda y serenidad a los demás. El otro estuvo en un lugar de ansiedad, agitación e ira ocasional, en particular cuando no podía hacer las cosas a su manera, y llevó agitación a las vidas de las personas a su alrededor. Ambos eran de un buen corazón, sin embargo, nunca hubo un toque más suave que el de Bey, y la diferencia entre los dos es que uno virtualmente no tuvo nada en términos de adquisiciones físicas, pero nunca deseó más de lo que obtuvo, mientras que el otro lo obtuvo todo y nunca obtuvo lo que en realidad deseaba. Si ese fuera el final de esto para George Herman, supongo que todos podríamos sentirnos un poco tristes por eso, pero el alma que encarnó como Baby Ruth está lejos de terminar con este proceso llamado evolución. Ha tenido la oportunidad de examinar las experiencias que produjo para sí y así como las experiencias que produjo para otros, y ahora tiene que decidir qué le gustaría experimentar enseguida, mientras busca crear y recrearse en versiones cada vez más grandiosas.
Dejemos nuestra narración sobre estas dos almas, porque ambas ya hicieron su siguiente elección en relación a lo que deseaban experimentar ahora, y en realidad ambas lo están experimentando ya. ¿Quiere decir que ambos reencarnaron ya en otros cuerpos? Sería un error suponer que reencarnar, regresar a otro cuerpo físico, era la única opción que tenía. ¿Cuáles son las otras opciones? En realidad, lo que desearan ser. Ya expliqué aquí lo que ocurre después de lo que ustedes llaman muerte. Algunas almas sienten que hay mucho más que les gustaría saber y por lo tanto se encuentran asistiendo a una escuela, mientras que otras almas, lo que ustedes llaman almas viejas, les enseñan. ¿Y qué les enseñan? Que no tienen nada que aprender, que nunca tuvieron nada que aprender, que lo único que han tenido que hacer es recordar quién y qué son realmente. Les enseñan que la experiencia de quienes son se obtiene al actuarla, al serla. Se les recuerda esto mostrándoselo con amabilidad. Otras almas ya recordaron esto cuando llegan, o poco después que llegan, al otro lado. Empleo el lenguaje con el que está familiarizado, hablando en tu idioma vernacular, para obtener lo más posible las palabras fuera del camino. Estas almas pueden entonces buscar la alegría inmediata de experimentarse como lo que desean ser. Pueden elegir entre 1 millón de aspectos míos y escoger experimentar eso en ese momento y lugar. Algunas pueden optar por regresar a la forma física para hacer eso. ¿Cualquier forma física? Cualquiera. Entonces es verdad que las almas pueden regresar como animales, que Dios puede ser una vaca y que las vacas en verdad son sagradas, vacas sagradas. Lo lamento. Has tenido toda una vida para hacer comedia. A propósito, mirando tu vida, has hecho un trabajo bastante bueno con ella. Vaya, un buen comentario. Si tuviera aquí un platillo, lo tocaría para ti. Gracias, gracias. Seriamente, amigos, la respuesta a la pregunta que básicamente me haces. ¿Puede un alma regresar como un animal? Sí, por supuesto. La pregunta real es, ¿lo haría? La respuesta es, probablemente no. ¿Los animales tienen alma? Cualquiera que haya mirado a los ojos de un animal ya conoce la respuesta a eso. Entonces, ¿cómo sé que no es mi abuela que regresó como mi gato? El proceso que discutimos aquí es la evolución, la autocreación y la evolución. La evolución procede en una dirección, hacia arriba, siempre hacia arriba. El deseo más grande del alma es experimentar aspectos cada vez más elevados de sí misma. Por lo tanto, busca moverse hacia arriba, no hacia abajo. En la escala evolutiva, hasta que experimenta lo que ha llamado el nirvana, la unidad total con el todo, esto es, conmigo. Si el alma desea experiencias de sí misma cada vez superiores, ¿por qué se molestaría en regresar como un ser humano? Con seguridad, ese no puede ser un paso hacia arriba. Si el alma regresa a la forma física humana, siempre es un esfuerzo de experimentar más y así evolucionar más. Hay muchos niveles de evolución observables y demostrados en los seres humanos. Uno podría regresar por muchas vidas y muchos cientos de vidas y continuar evolucionando hasta arriba. Sin embargo, el movimiento ascendente, el deseo más grande del alma, se logra al regresar a una forma de vida inferior. Así, dicho regreso no ocurre, no hasta que el alma alcanza la reunión final con todo lo que es. Eso debe significar que cada día llegan nuevas almas al sistema tomando forma de vidas inferiores. No, cada alma que ha sido creada lo fue de inmediato. Todos estamos aquí ahora. No obstante, como expliqué con anterioridad, cuando un alma, parte de mí, alcanza la realización final, tiene la opción de empezar de nuevo, literalmente olvidar todo, para poder recordar todo de nuevo y recrearse nuevamente una vez más. De esta manera, Dios continúa reexperimentándose a sí mismo. Las almas pueden elegir también reciclarse a través de una forma de vida particular, de un nivel particular, con la frecuencia que lo deseen. Sin la reencarnación, sin la habilidad para regresar a una forma física, el alma tendría que lograr todo lo que busca lograr dentro de una vida,
que es 1 billón de veces más corta que el parpadeo de un ojo de un reloj cósmico. Por lo tanto, sí, por supuesto, la reencarnación es un hecho, es real, tiene un propósito y es perfecta. De acuerdo, pero me confunde una cosa. Dijiste que no existe el tiempo, que todas las cosas están sucediendo en este momento. ¿Eso es correcto? Lo es. Entonces, tú implicaste, y en el libro 2 ahondaste en esto, que existimos todo el tiempo, en diferentes niveles o en varios puntos, en el continuo espacio-tiempo. Eso es verdad, de acuerdo. Pero ahora aquí es donde no comprendo. Si uno de mis yoes en el continuo espacio-tiempo muere, entonces regresa aquí como una persona. Entonces, ¿quién soy? Tendría que estar existiendo como 2 personas a la vez. Si continúo haciendo esto a través de toda la eternidad, que dijiste que lo hago, entonces estoy siendo 100 personas a la vez, 1000, 1 millón, 1 millón de versiones y 1 millón de personas en 1 millón de puntos en el continuo espacio-tiempo. Sí, no comprendo eso. Mi mente no puede captar. En realidad lo has hecho bien. Es un concepto muy avanzado y lo has manejado bastante bien. Pero, pero si eso es verdad, entonces yo, la parte de mí que es inmortal, debe estar evolucionando en 1 billón de formas diferentes, en 1 billón de maneras diferentes, en 1 billón de puntos diferentes de la rueda cósmica, en el momento eterno de la hora. Correcto de nuevo. Eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. No, no, dije que eso es lo que yo debo estar haciendo. Correcto de nuevo. Eso es lo que acabo de decir. No, no, yo dije, sé lo que dijiste. Dijiste que yo dije lo que dijiste. La confusión aquí es que tú todavía piensas que hay más de uno de nosotros aquí. ¿No lo hay? Nunca hubo más de uno de nosotros aquí, nunca. ¿Lo estás descubriendo? ¿Quiere decir que aquí he estado hablando conmigo mismo? Algo parecido. Quiere decir que tú no eres Dios. Eso no es lo que dije. Quiere decir que tú eres Dios. Eso es lo que dije. Entonces, si tú eres Dios y tú eres yo soy tú. Entonces yo soy Dios. Sí, tú eres Dios. Eso es lo correcto. Lo captaste plenamente. Yo no soy solo Dios. Soy también todos los demás. Sí. ¿Eso significa que nadie y nada más existe aparte de mí? ¿Acaso no dije que yo y mi Padre somos uno? Sí, pero ¿acaso no dije que todos nosotros somos uno? Sí, pero no sabía que lo decías literalmente. Pensé que hablabas en una forma figurada. Pensé que era más de una afirmación filosófica, no de la afirmación de un hecho. Es la afirmación de un hecho, que todos nosotros somos uno. Eso es lo que significa cualquier cosa que hagas al más insignificante, me lo harás a mí. ¿Lo comprendes ahora? Sí. Ah, al fin, finalmente. Discúlpame por discutir esto, pero cuando estoy con otra persona, con mi esposa, por ejemplo, con mis hijos, siento que estoy separado de ellos, que ellos son otro que no soy yo. La conciencia es algo maravilloso. Puede dividirse en 1000 pedazos, en 1 millón y en 1 millón de veces en 1 millón. Me he dividido en un número infinito de piezas para que cada pieza de mí pudiera mirarse y maravillarse de quién y qué soy. ¿Por qué tengo que pasar por este periodo de olvido o de incredulidad? Todavía no lo creo plenamente. Todavía me mantengo en el olvido. No seas tan duro contigo mismo. Eso es parte del proceso. Es correcto que esté sucediendo de esta manera. Entonces, ¿por qué me dices todo esto ahora? Porque empezabas a no divertirte. La vida empezaba a no ser ya una alegría. Empezabas a quedar atrapado en el proceso que olvidaste que era solo un proceso. Por lo tanto, me llamaste, me pediste que viniera a ti para ayudarte a comprender, para mostrarte la verdad divina, para revelarte el mayor secreto, el secreto que te has ocultado, el secreto de quién eres. Ahora ya lo hice, una vez más. Ahora te he hecho recordar. ¿Eso importará? ¿Cambiará cómo actúes mañana? ¿Hará que hoy en la noche veas las cosas de diferente manera? ¿Sanarás ahora las heridas del herido? ¿Calmarás las ansiedades del temeroso? ¿Satisfarás las necesidades del pobre? ¿Celebrarás la magnificencia de lo logrado y verás la visión mía en todas partes? Este último recordatorio de la verdad
¿Cambiará tu vida? ¿Te permitirá cambiar la vida de otras personas? ¿O volverás al olvido? ¿Regresarás al egoísmo? ¿Visitarás nuevamente y residirás en la pequeñez de quien imaginaste que eras antes de despertar? ¿Qué será? Bueno, Es interesante para aplaudir. la reencarnación con lo que estamos viendo en los otros cursos del tiempo y de la muerte. Ahí, sí. ¿Viste anotando? Sí, sí, iba anotando de los temas más que nada, ¿no? Pero es increíble lo que habla de la iglesia. Eso Mm. es, mata la religión de todo ese aspecto como muy falso, ¿no? Por plata baila el mono. La reencarnación también. Después me llamó la atención ahí los que nombra, que no sé a quién eran. Anoté uno acá. Ruth, ¿cómo es? eBay Ruth. El primero es Paragananda Yogananda, ¿qué es este? Sí. Ah, mirá. Este seguramente lo tiene ya Mm, los que hacen yoga, la sí, orografía de un yogi. Y Baby Ruth era un jugador profesional de béisbol, me parece que era. mirá. Entonces, uno vivió todo, o sea, tuvo toda la fama, vivió en la alegría, en la, tenía todo, pero no lo que deseaba realmente, que era conseguir la liberación, ¿no? Y el otro enseñó paz y, bueno, tuvo más de acorde con el camino de Jesús, ¿no? Enseñó paz y la transmitió. Reencarnar no es reencarnar no es la única opción, dice. Claro, me dice, También es. ya eligieron lo que tenían que hacer. Bueno, por eso, obviamente deben estar del otro lado del velo, ayudando, como maestros ascendidos, y así como está Jesús, y bueno, y los arcángeles, y un montón más. Y el otro habrá venido justamente a ver si se encuentra el camino a la espiritualidad, una vez por todas, si lo logra. Bueno, y al final eso también, lo que dice ahí que lo deja claro, que al final es encontrarse a uno mismo, ¿no? Cuando estaba hablando de la iglesia y todo eso, eh, como recalca eso, ¿no? No, te lo pone tan claro que ahora ahí no, el chabón no duda Claro, de cómo todo el mundo cayó en eso, o caímos en lo de la iglesia. Eh, y el engaño que hay que un Dios afuera también, cuando él le dice como no hay otro, no hay un Dios, o sea, era el mismo, ¿no? no, no hay un Relatando la otro. historia. Le dice, no hay un otro, ¿no? Entonces, siempre. Claro, Y me encanta la frase de Jesús, ¿no? Eso es cuando dije, cuando se lo haces al más insignificante de, de todos, me lo estás haciendo a mí. A la persona claro. más insignificante me lo estás haciendo a mí. Esa frase me Cuando encanta. estamos, y cuando se recalca que estamos acá y estamos en un millón de lugares más, o sea, que estamos en todas partes, como eso también, qué inspirador. Sí, porque, a ver, lo que dice ahí, que como todos los tiempos están pasando al mismo tiempo, eh, Claro, todo lo que vemos, o sea, somos todo por completo, ¿no? todo lo que estamos reviviendo, por ejemplo, de Ana, de toda esa época, está pasando en este momento, en otra frecuencia de tiempo. Entonces, nuestro fractal de esa vida lo está viviendo también en este momento. Por eso hay conexiones, ¿no? Pasa que nosotros lo experimentamos como que pasó en el pasado.
que tenemos esta claro, experiencia. Eh, pero en realidad eh, está pasando en este momento. Por eso es como, bueno, ¿con qué línea de tiempo lo querés ver, ¿no? Cuando vos decís, bueno, ahora es el momento de evolucionar, qué sé yo, y en ese también ese era el momento de evolucionar, siempre es un momento para evolucionar. Nada más que estamos en otra línea de tiempo, en otra frecuencia de tiempo. Eh, mm, que lo vivís como más intensamente, ¿no? Porque si no, ahora están los planetas alineados, ahora está la guerra, ahora. Y siempre hubo quilombo, siempre hubo. Nada más que ahora lo estamos experimentando en este. Estamos en este escalón, ¿no? Entonces, estamos viviendo de esta manera nosotros. Estando en un cuerpo físico lo vivimos de esta manera. Bueno, estamos acá en este claro. escalón, en esta línea de tiempo, en este espacio-tiempo, en este lugar, en esta vida, en este cuerpo. Pero cuando conectas con más arriba, eh, Estamos al mismo nivel, o sea, claro, somos todo, ¿no? Somos Dios, somos, que es lo que él dice, somos esa unificación del todo ahora. Qué bueno, elevado, como que, voy a cortar acá si ya queda grabado.